Hace ya 111 años comenzó una de las guerras que se llevó un montón de vidas, alrededor de 10 a 20 millones, entre soldados y civiles, siendo uno de los conflictos más sangrientos de la humanidad. El conflicto se desencadenó en el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa en Sarajevo el 28 de junio de 1914 a manos de un nacionalista serbio, lo que ocasionaría el 28 de julio de 1914 la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra. El asesinato activó una compleja red de alianzas militares europeas, conformadas como la Triple Ente entre Francia, Inglaterra y Rusia, versus las potencias centrales conformadas por Alemania, Austria e Italia, llevando rápidamente a una guerra generalizada. Tras los movimientos iniciales en el frente occidental, se estancó una brutal guerra de trincheras, caracterizada por el desgaste ya que luchaban en condiciones extremadamente difíciles, el uso de nuevas tecnologías, ametralladoras, gas venenoso, tanques y aviones. La Revolución Rusa, ocurrida en el año 1917, el descontento por la guerra y las condiciones internas en Rusia llevan la Revolución de Febrero, la caída del zar, luego de la Revolución de Octubre, donde los bolcheviques toman el poder. Bajo Lenin, Rusia firma el Tratado de Brest-Litovsk en 1918 y se retira de la guerra, lo que permitió a Alemania concentrarse en el frente occidental. La entrada de Estados Unidos en la guerra compensó la salida de Rusia y dio un impulso decisivo en los aliados. El colapso interno de las ofensivas aliadas en 1918 forzaron a la rendición de las potencias centrales, firmando el armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo al fin de la guerra. 111 years ago, one of the wars that took a lot of lives, around 10 to 20 million, between soldiers and civilians. The Western Front stalled in a brutal trench warfare, characterized by attrition and the use of new technologies. Development of the conflict, 1914 to 1918. The Western stroke. Gas, get your masks on! Vickers, open fire on that tank! Keep it steady! Steady! The Russian Revolution, a turning point in history, reshaped the world. Die Schmach muss enden. Nieder mit dem Vertrag. Wir werden nicht zahlen. Alemania. En 1918 se da fin a la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles. Europa queda devastada, ciudades destruidas, industrias paralizadas y una economía en ruinas. Alemania perdió territorios y además fue obligada a pagar enormes reparaciones de guerra. En consecuencia, su población está humillada y resentida por el resultado, mientras el desempleo y la inflación generan su desesperación. Por otro lado, los capitalistas temen que el pueblo se subleve, como en Rusia, por la inflación, el hambre y el desempleo, razón por la cual apoyan el surgimiento de los nazistas, quienes de forma autoritaria defienden a los capitalistas con la excusa de hacerlo por la nación. En 1923, la crisis llega a su máximo nivel con la hiperinflación. No obstante, Alemania firma el Plan Dawes, cuyo objetivo es estabilizar la economía alemana. En 1924 se empieza a ejecutar dicho plan, que brindará a Alemania y Europa Occidental una etapa de concordia política y prosperidad económica que dará inicio a los llamados felices años 20. Cuando el mundo empezaba a recuperarse de las heridas de la guerra y de los años difíciles que la siguieron, Estados Unidos se convirtió en el símbolo de una nueva prosperidad. Las fábricas producían más que nunca, el crédito y la publicidad impulsaban el consumo, y la gente soñaba con un futuro lleno de oportunidades. Así nacieron los felices años 20, una década marcada por el optimismo, el jazz y el brillo de una sociedad que creía haber dejado atrás los tiempos oscuros. La industria creció con el modelo fordista, la electricidad y el automóvil transformaron la vida cotidiana, y el consumo se disparó gracias al crédito y la publicidad. Era la era del cine, de la radio y del entusiasmo por el progreso. Parecía que el crecimiento no tendría fin, pero bajo esa aparente bonanza se escondían graves desequilibrios.
Los salarios no crecían al ritmo de las ganancias, la agricultura estaba endeudada y la especulación bursátil se descontroló. Finalmente, el 24 de octubre de 1929 llegó el famoso Jueves Negro. Millones de acciones se vendieron sin comprador, provocando el colapso de Wall Street. En cuestión de días, el sueño de abundancia se derrumbó, dando paso a la Gran Depresión, que sería conocida como la peor crisis del siglo XX. A finales de la década de 1920, el mundo parecía vivir una época dorada. La economía de Estados Unidos crecía sin freno, la gente invertía en la bolsa y el consumo aumentaba día a día. Pero todo cambió el 29 de octubre de 1929, el famoso martes negro, cuando la bolsa de Nueva York se desplomó y millones de personas perdieron su dinero en cuestión de horas. Así comenzaba la Gran Depresión, una de las crisis más profundas de la historia moderna. El origen de este desastre no fue un solo hecho. Durante años, la economía había estado sostenida por créditos fáciles, especulación bursátil y una enorme desigualdad económica. Cuando la burbuja explotó, el desempleo y la pobreza se extendieron como un virus por todo el país. Entre 1929 y 1933, 1 de cada 4 estadounidenses perdió su trabajo. Familias enteras fueron desalojadas de sus casas. Las colas para conseguir pan se alargaban en las calles y miles de bancos quebraron. Lo que empezó en Estados Unidos pronto se convirtió en una crisis mundial. En medio del caos también surgieron historias de esperanza y resistencia. En 1933, el presidente Franklin Roosevelt lanzó el New Deal, un conjunto de programas para crear empleo, regular los bancos y devolver la confianza a la gente. Más allá de los números y la política, la Gran Depresión fue una crisis humana. Fue el momento en el que el mundo se detuvo y tuvo que volver a preguntarse qué significaba realmente tener esperanza. Entre 1934 y 1939, muchos países todavía sufrían las consecuencias de la Gran Depresión. En medio de esa crisis, surgieron líderes que ofrecieron soluciones rápidas y fuertes. En Alemania, Hitler impulsó un plan económico que parecía milagroso. Construyó carreteras, impulsó la industria y volvió a emplear a miles de personas. Pero detrás de esto había una intención clara: rearmar al país y prepararlo para la guerra. Además, utilizó propaganda para convencer al pueblo de que Alemania debía recuperar su honor, perdido tras la Primera Guerra Mundial. Este discurso nacionalista logró unir a muchos, pero también sembró odio hacia otros grupos. Al mismo tiempo, en Italia, Mussolini expandía su poder y su territorio, como con la invasión a Etiopía. La Sociedad de Naciones, creada para mantener la paz, fue incapaz de detener todo esto. Nadie quiso intervenir, y ese silencio permitió que la tensión creciera hasta que finalmente el mundo volvió a entrar en guerra en 1939. Este periodo demuestra cómo eventos como la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión desencadenaron cambios profundos en todo el mundo, ¿no? La guerra y la Revolución Rusa alteraron tal vez el orden político, ¿no? Mientras que el Tratado de Versalles generó resentimiento que condujo a la Segunda Guerra. Los años 20 ofrecieron prosperidad, pero la crisis de 1929 provocó recesiones y cambios sociales, ¿no? Como el aumento del nacionalismo y el autoritarismo, ¿no? El conjunto de estos sucesos muestran cómo la crisis y los conflictos transforman radicalmente las estructuras sociales y políticas, dejando huellas que tal vez hoy en día siguen influyendo en la historia. El acero inoxidable causó la dispersión del flujo.